Hermanos, creo que todos o la mayoría estuvo la semana pasada, donde comenzamos a ver desde el versículo 25 al 30 y habíamos adelantado, habíamos hecho un spoiler de que iba a ser un sermón que iba a tener dos partes. La primera parte, como ya lo dije, consistía desde el versículo 25 al 30 y esta segunda parte corresponde desde el verso 31 al capítulo 5, versículo 2. El título del sermón de la semana pasada era Vivamos de una manera diferente, parte 1. Ahora, el título de este sermón es Vivamos de una manera diferente, parte 2. Gracias, Señor, por la creatividad. La semana pasada, hermanos, la idea central del texto fue que nosotros teníamos que dejar el pecado. ¿Y cuál era la otra parte? Dejar el pecado y practicar la santidad. En eso consistía el sermón de la semana pasada. Y si bien, hermanos, la idea del texto es muy similar a lo que vamos a ver hoy, el énfasis de este texto está en la siguiente idea, que va a ser la idea principal de este sermón. Y es, vive una vida de amor. La semana pasada era despójate del pecado, practica la santidad. Hoy el énfasis es vive una vida de amor. Y el texto de hoy lo vamos a ver en 3 encabezados que va a responder a la pregunta ¿cómo debemos vivir una vida de amor? ¿Cómo es que el Señor nos manda a que vivamos esta vida de amor? Y en primer lugar, hermanos, sin más preámbulo, el primer encabezado es quita de ti la maldad de la amargura. Quita de ti la maldad de la amargura. Versículo 31 comienza diciendo, quítense de vosotros toda amargura. Y luego comienza diciendo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo interesante de este texto, y varios comentaristas están de acuerdo con esto, comentaristas bíblicos, es que el gran tema del versículo 31 no son tanto el enojo, la ira y la gritería, que también son actitudes impías, actitudes de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que hay un especial énfasis en la amargura. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué? Porque varios están de acuerdo, varios comentaristas bíblicos y estudiosos de la Biblia, en que es la amargura en el alma la que provoca justamente la ira, el enojo, la gritería y la maledicencia, que son palabras ofensivas, palabras groseras. Y finalmente es la originaria de toda malicia. ¿Por qué se los digo? Porque cuando uno ve el texto griego en donde fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para amargura no es simplemente amargura, sino que es amargura productora de maldad. Si tú vas a un diccionario griego y ves lo que significa eso, significa que la amargura es la fuente, el origen, y específicamente en este texto, de toda forma de malicia. Por lo tanto, no es una característica impía más, no es una característica de nuestra naturaleza pecaminosa común y corriente, sino que estamos hablando de algo que funciona como una especie de motor de energía de malignidad. Y eso es fuerte, porque la ira o el enojo, sobre todo el enojo, es algo más espontáneo, es algo más externo muchas veces, pero la amargura es una condición del alma que produce maldad. Y eso es lo que este texto está diciendo. Quítense de vosotros toda aquella fuente interna que genera maldad.
Y hasta el momento no he querido definir lo que es la amargura en términos simples, pero la amargura es esa disposición interna del alma que se niega a la reconciliación por causa del resentimiento. La amargura es esa disposición adversa del alma que se niega a la reconciliación por causa del resentimiento. Y como ustedes sabrán, ese resentimiento apunta hacia dos lugares. En primer lugar, el resentimiento para con Dios. Una persona que está en una condición de amargura y por lo tanto en su corazón hay una producción constante de maldad, es una persona que en primer lugar se resiste a reconciliarse con Dios. Y yo creo que todos aquí, o la mayoría de acá, conocemos a alguien que por situaciones muy trágicas y muy lamentables, como por ejemplo la pérdida de un hijo, de una hija, desarrolló una amargura en su corazón para con Dios. Y si Dios existe, ¿por qué me pasó eso? Si Dios existe, ¿por qué la maldad? Si Dios existe, ¿por qué la injusticia? El problema es que uno podría pensar que es un simple pensamiento solamente, es un argumento, pero ese argumento proviene de la amargura de su alma por causa de su resentimiento para con Dios, lo que lo va a llevar a ser una persona hostil. Yo creo que para nadie es fácil aquí convivir mucho tiempo con una persona de ese espíritu, con hostilidad. Y lamentablemente hay personas que solamente de apariencia, de presencia, se nota esa hostilidad. Y eso responde, hermanos, a este no deseo de reconciliarse con Dios. Por lo tanto, esa persona amarga o esa persona que está en amargura o en resentimiento no necesariamente es una víctima de lo que ha pasado en su pasado, de las cosas que vivió cuando era más pequeño o más pequeña. En el fondo es una resistencia a reconciliarse con Dios. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos personas que probablemente vengan con este espíritu, debemos amarlas, debemos acompañarlas, pero en algún momento tenemos que confrontar a esa persona de que si está en esa condición de amargura y de que en su corazón solamente brota maldad y hostilidad, tiene un problema con Dios. Y debe reconciliarse con Dios. Lo interesante es que este pasaje no le está hablando al mundo, no le está hablando a gente que no conoce a Dios, nos está hablando a nosotros. Pablo le estaba hablando a los gentiles cristianos que componían la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, hermanos, nosotros también debemos tener mucha precaución y debemos hacer un examen honesto y genuino de si hay alguna amargura, alguna resistencia a la reconciliación en nuestro corazón para con Dios o para con nuestro semejante, para con nuestro prójimo y más específicamente para con algún hermano de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de que haya amargura en nuestro corazón, algún resentimiento en nuestra alma. Y déjenme decirles algo, hermanos, es fácil y más de lo que nosotros quisiéramos tener alguna actitud de resentimiento en la iglesia. Muy fácil. Si alguien dice no, pase tiempo nomás con los hermanos. Pase tiempo examinando su propio corazón cuando no lo consideren, cuando lo pasen a llevar, cuando lo ofendan, cuando no lo inviten. Es fácil. Es fácil. Cuando estaba de cumpleaños y no me llegó ningún regalo. Y aquí no estamos hablando de cosas tan profundas, estamos hablando de la vida, de la cotidianidad de la vida, pero son causas que pudieran generar amargura en nuestro corazón. Y esa amargura no es simplemente amargura, es una amargura productora de maldad.
Por lo tanto, la exhortación es seria para nosotros y es que nos examinemos en nuestro corazón y si hay alguna raíz pequeña de amargura, nosotros podamos venir en arrepentimiento frente al Señor. Si hay alguna raíz de amargura para con tu prójimo, por favor, enciende todas las señales. Haz todo lo posible para quitar de ti esa amargura. Porque te recuerdas lo que dice Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, cuidado que alguno de ustedes deje de experimentar la gracia de Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué yo podría dejar de experimentar la gracia de Dios? No sea que haya raíz de amargura en sus corazones y por ella, ¿qué dice? Muchos sean contaminados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la conexión que tiene con los versículos anteriores donde viene hablando de las palabras corrompidas, las palabras podridas? Esas palabras podridas también tienen una raíz en la amargura del corazón. Y esta amargura contamina. Esta amargura destruye. Por lo tanto, la exhortación, hermanos, insisto, no es menor. Sobre todo, si tu resentimiento tiene que ver ya no con tu prójimo, que ya es grave, sino para con Dios. Nuestro llamado, hermanos, entonces no es vivir en amargura. No es vivir en amargura. Y de verdad que, perdón que lo repita tanto, pero necesito que esto quede grabado en nuestra mente. La amargura produce cantidad de males. La amargura, hermanos, no se trata con ayuda terapéutica, porque en el fondo, y ya lo dijimos, esa amargura responde a una resistencia, a una rebelión en aceptar la voluntad y la bondad de nuestro Dios. Esta amargura, hermano, produce toda clase de maldad, pero Pablo en este texto menciona algunas concretas, específicas. Y el llamado para nosotros es que si alguno de nosotros es consciente de que alguna de estas cosas está presente y muy presente en su corazón, pueda examinarse, anotarlo por ahí y hacer algo al respecto. Y lo que Pablo dice es que nos quitemos, nos despojemos del enojo, de la ira, de la gritería y de las malas palabras. Hay una diferencia, hermanos, entre el enojo y la ira. El enojo, en primer lugar, es una actitud constante del alma. El enojo es un estado permanente de tu corazón que está muy relacionado con la amargura. Recuerden, todos estos temas están relacionados con la amargura. El enojo es una disposición de la mente, incluso del rostro, del cuerpo, por un conflicto interno que te lleva a ser hostil, que te lleva a ser una persona chispita, una persona efusiva. Y ese enojo que es un enojo que lleva a tu alma a una disposición, hace que tú muy pronto saltes en ira. Un enojo descontrolado. Y esto ya lo vimos también la semana pasada, no voy a abordar tanto este tema, pero hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos hacer todo lo posible por dominar este principio de enojo y de ira que muy a veces prontamente brota en nuestro corazón. No podemos normalizar, hermanos, el enojo descontrolado.
Porque el enojo descontrolado, la ira, es igual o peor o igual, digamos, que el adulterio, que el asesinato. Según los ojos de Cristo, cuando la ley dice no matarás, la ley de Cristo dice, pero si tú le dices inútil, si tú le dices tonto a otro hermano, si tú lo menosprecias y lo hieres, también lo estás matando. También eres culpable de asesinato. Por lo tanto, hermanos, de verdad, si eres de esas personas que explota rápido y eres cristiano, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que orar al Señor para que te ayude a controlar tu enojo. Tienes que ver lo que las Escrituras dicen acerca de esta ira, acerca de este enojo que te lleva a la gritería. ¿Se dan cuenta que hay una conexión? Esta gritería no es una gritería de alegría, una gritería de euforia victoriosa, sino que es una gritería que proviene de la ira, que es causa del enojo por la raíz de amargura que hay en el corazón. Por lo tanto, si tú luchas contra la amargura, vas a dominar mejor tu enojo, vas a controlar más tus reacciones de ira y por lo tanto no vas a levantar la voz cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna desaveniencia entre hermanos. Pero esto, si bien está en el contexto de la iglesia, tú lo puedes aplicar en tu familia, que es donde probablemente estas cosas más se ven. Y es natural, hermanos, que con la iglesia y con los demás no mostremos tanto nuestra realidad. Es natural, es parte de la humanidad. Resistimos más cuando estamos con otras personas, eso lo escuché ayer. Pero en la casa, ahí es donde se ve el verdadero cristianismo. Ahí es donde se ve lo más profundo de tu alma. Por lo tanto, si tú le gritas a tu esposa o si tú le gritas a tu esposo, debes arrepentirte. Y debes arrepentirte lo antes posible, porque se recuerdan que el enojo, sermón anterior, da oportunidad al diablo, da oportunidad a la división, da la oportunidad a la destrucción. Incluso cuando te enojas contigo mismo, cuando te insultas, cuando te maltratas. Y yo no estoy hablando aquí de autoestima, no estoy hablando de psicología, no estoy hablando nada de eso, pero ojo con tu propio enojo hacia ti mismo y hacia la ira que en vez de expulsar hacia afuera, expulsas hacia adentro, porque déjame decirte que si tú eres cristiano, tú eres un hijo amado, amada de Dios. Tú eres una persona que ha sido justificada por Dios, santificada por Dios, está siendo capacitada por Dios para vivir de una manera diferente. Por lo tanto, no es sano llevar la ira hacia ti mismo, sino que debes llevar esa ira a los pies del Señor y arrepentirte por esa ira. No, es que yo me desahogo con los objetos. Entonces, como me desahogo con los objetos es más piadoso. ¡No! Porque es una actitud del corazón, hermanos. Y nuestro corazón debe ser entregado y nuestras áreas pecaminosas deben ser mortificadas por medio de la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos quitarnos la amargura. Quitarnos este motor que hay en nosotros que genera toda forma de malicia. Y un puente que hay, hermanos, con nuestro segundo encabezado, el segundo encabezado, más bien, es, no solamente debemos quitarnos la maldad de la amargura, sino que el segundo encabezado es, vístete del carácter de Cristo. Vístete del carácter de Cristo. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando hablamos de
santificación o hablamos de transformación, a veces hacemos mucho énfasis en la parte negativa. Pero Pablo y también Pedro, en muchas de sus cartas, no solamente hablan de la parte negativa de nuestra santificación, que es, ¿alguien recuerda cómo se llama esa palabra que habla de la parte negativa de nuestra santificación? ¿Cómo se llama? Mortificación. La parte negativa es la mortificación de nuestros pecados y la parte positiva es nuestra santificación que nos lleva a ser más como Cristo. Son esas virtudes que nos llevan a reflejar el carácter de nuestro Maestro. Nosotros aquí, hermanos, no servimos y no seguimos, en primer lugar, a un hombre, ni a una institución, ni a un filántropo. Servimos a Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y antiguamente eso tenía mucho más sentido, hermano, porque cuando uno hablaba de discípulo, automáticamente uno entendía que el discípulo debía parecerse e imitar a su maestro. Era algo que ni siquiera se pensaba. Si yo quiero ser discípulo de Aristóteles, yo me iba a convertir muy probablemente en semejante a Aristóteles, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de actuar. Pero a nosotros se nos olvida esa conexión. Pero la bondad del Señor es tan grande, hermanos, que domingo tras domingo y cada día en nuestros devocionales el Señor nos recuerda hacia quién tenemos que parecernos, a quién debemos seguir. Y a la única persona que nosotros debemos imitar completa y plenamente es a nuestro Señor Jesucristo. Y el carácter de Cristo, hermanos, que este texto señala y es el llamado para nosotros, es que en primer lugar seamos amables. Como se recordarán algunos, la definición de amable es alguien que es fácil de amar. Alguien que es fácil de amar. De hecho, la palabra original es sean agradablemente buenos. Sean agradables en su trato. Sean personas fáciles de llevar, fáciles de amar. Hermano, si tú conoces tu corazón, sabrás que hay a veces harta complejidad en nuestra forma de ser. Pero muchas veces esa forma de ser no queda solamente adentro, esa forma compleja de ser se expresa en las relaciones. Pero hagámonos ese análisis y yo me pongo de los primeros en esta lista para preguntarnos, ¿soy fácil de amar? Ayúdanos, Señor. ¿Soy fácil de tratar? Soy una persona que cuando no solamente la ves en la primera relación, en la primera instancia, sino que a lo largo del tiempo yo puedo decir o los demás pueden decir de mí, esta persona realmente es amable. Esta persona refleja el carácter de Cristo y algo puedo imaginarme a Cristo cuando veo la amabilidad de esa persona. ¿Se puede decir eso de ti, de mí? Una persona que es amarga, una persona que está en amargura, no es amable. Por lo tanto, Pablo está haciendo un contraste gigante. No sean amargos en su espíritu, sean amables, agradables. Principalmente en su trato unos con otros. Lo segundo que Pablo dice, sean tiernamente compasivos, o la palabra que usa la Reina Valera es misericordiosos. Nuevamente, la semana pasada hablábamos de que tenemos que trabajar, ¿para qué? Para tener que compartir con el que tiene necesidad. Y nuevamente Pablo está diciendo, sean misericordiosos, sean compasivos. Y esta compasión, hermano, no tiene nada que ver con la lastimería. No sé si existirá esa palabra, pero creo que todos entienden a lo que me refiero. No tiene que ver con pobrecito, sí, mira lo mal que lo pasó, mira lo mal que está, o mira lo mal que está ella, sino que tiene que ver con cómo esa compasión que sientes por tal persona
te lleva a una acción concreta. Concreta. Jesús, cuando vio a la multitud como ovejas sin pastor, dice la Escritura que tuvo compasión de ellos. Pero no se quedó solamente en el sentimiento. Jesús, sin esperar nada, hermanos, sin esperar nada a cambio, llamó a los discípulos para que alimentaran a esa multitud. ¿No les pidió la cuenta después? Incluso Jesús sabía que esa multitud, probablemente en algún futuro, algunos de ellos iban a estar gritando, ¡crucifíquenle! Incluso Juan capítulo 6, cuando Jesús se puso un poco más duro en sus enseñanzas, dice que esa multitud, gran parte de esa multitud lo dejó. Pero antes de eso Jesús los había alimentado. ¿No sabía acaso Jesús que se iban a ir? Porque Jesús no estaba preocupado de eso. Jesús estaba preocupado con hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era ser compasivo. Y esa compasión no es una lástima, es una empatía que lleva a una acción concreta. Y si se siente aquí en el alma, mejor. Porque podríamos hacerlo mecánicamente. Pero el Señor demanda que nuestro corazón también esté comprometido con eso. Y en tercer lugar, hermanos, y es lo que nos va a llevar como puente a nuestro tercer y último encabezado, es que Pablo nos exhorta y el Espíritu de Dios que inspiró a Pablo nos quiere decir hoy es que seamos personas perdonadoras. Versículo 32. Perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. La pregunta es, ¿cómo Dios nos perdonó en Cristo? ¿Cómo Dios te perdonó? ¿Acaso tuviste que seguir ciertas reglas y ciertos compromisos y ciertas obras antes de que Dios te perdonara? ¿Acaso tenías que estar en una especie de estatus de gente ok, de gente, como dicen por ahí, gente nice, gente de buen vivir, antes de que Cristo te perdonara? ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Qué te pidió Cristo para Él perdonarte? ¿Qué te pidió Cristo para Él morir por ti? Arrepentimiento. Pero ni siquiera nosotros existíamos y Cristo ya había muerto por nosotros. Lo hizo por pura gracia. Nos exige fe y arrepentimiento, pero Él ya lo hizo. Lo hizo por gracia, lo hizo porque nosotros no podemos aportar nada para nuestra salvación. Y yo sé que esta frase es muy repetida, pero lo único que nosotros aportamos fue nuestro pecado, nuestra maldad. Por lo tanto, el perdón de Dios en Cristo fue por gracia. Fue por un favor inmerecido. Y de esa forma, Cristo nos manda a perdonar a otros. De una manera inmerecida. No, es que estoy esperando a ver si hay alguna actitud generosa o alguna actitud reconciliadora de la otra persona para ver si yo la perdono. No, es que estoy esperando que me mire un poquito más a ver si es que realmente hay una intención. Estoy esperando que tome la iniciativa para yo poder perdonar. Pero el mandato aquí, perdona a los demás como Cristo te perdonó a ti. De hecho, nuevamente la palabra original es perdónense por una bondad inmerecida. Nadie merece el perdón, hermanos. Cuando pecamos entre nosotros, ninguno merece perdón. Ninguno. Hermanos, créeme que si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, no basta con tener una buena teología, no basta con tener varios libros
de teología sistemática en nuestras casas y saber mucho de Biblia, sino que si queremos ser una iglesia bíblica tenemos que encarnar estos principios, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó, de gracia. No exijas, no exijas. Y si la otra persona recibe tu perdón, maravilloso, porque has ganado a tu hermano, la iglesia se goza en esa unidad que el Espíritu Santo ha dado. Pero si por ese motivo la persona, el hermano, tu esposo, tu esposa, no quisiera recibir ese perdón, ya no es tu problema. Porque el mandato es ese. Tú sé compasivo. Tú perdona como Cristo perdonó. Tú sé amable. Y si quieres que nuestra iglesia sea una novia radiante, y esto lo he dicho muchas veces, y que refleje que tenemos un Cristo admirable, entonces pon a trabajar estas virtudes en tu alma. Quita de ti la amargura, quita de ti el resentimiento, la ira, la gritería, el enojo, y vístete del carácter de Cristo. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado, que es ¿cómo nosotros podemos vivir de esta manera? ¿Se recuerda la pregunta inicial? ¿Cómo podemos vivir de una manera diferente? ¿Será que tengo que tomar este pasaje y repetírmelo hasta lograr memorizarlo y luego que lo tengo memorizado ponerlo en práctica de una manera mecánica? ¿Cómo puedo vivir de una manera diferente? ¿Cómo puedo vivir de una manera diferente? Y esto es muy importante, hermanos, y si olvidaran todo lo demás y se pudieran quedar con esto, yo les pido que por favor lo hagan y lo anoten. El tercer encabezado tiene por título: sigue el ejemplo de Cristo. En otras palabras, sigue el ejemplo del Evangelio. Versículo 5, 1, 2 dice: por lo tanto, en conclusión, sean imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo está diciendo, hermanos, por lo tanto, imiten a Dios. Y esto no solamente tiene que ver con lo que está diciendo atrás, que Dios es benigno, por lo tanto nosotros debemos ser benignos. Dios es muy misericordioso, por lo tanto debemos ser misericordiosos. Dios es un Dios que se complace en perdonar nuestros pecados gratuitamente, por lo tanto nosotros también debemos hacerlo con los demás. Pero cuando hablamos de ser un imitador de Dios, lo principal que Pablo quiere destacar aquí es el amor que Dios tiene por nosotros. Si hay una virtud que Pablo dice, hermanos, por favor, imiten esto de Dios, es su capacidad de amar, es su capacidad de entregar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Y aquí viene el cómo, el ejemplo, como también Cristo nos amó. Lo que Pablo está haciendo es que nos está dando, si me permiten usar esta palabra, el secreto para vivir de una manera diferente. Pablo nos está dando el impulso que necesitamos para vivir de una manera verdaderamente cristiana. Y es por medio de la reflexión profunda de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si tú quieres vivir un cristianismo fructífero, si tú quieres vivir un cristianismo pleno,
Por favor, hermano, pasa mucho tiempo. Dios quiera cada día meditando en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Quizás te puede parecer un poco simple. Quizás tú estabas esperando una lista de cosas que te ayudaran a ser mejor cristiano, pero sin duda el estímulo más poderoso que tú tienes para ser un creyente genuino y en desarrollo es considerar el amor de Dios manifestado de manera sublime en la cruz de Cristo. Anden en amor, vivan en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, si tú quieres vivir una vida de amor y quieres imitar a Dios, lo primero que tiene que venir a tu mente es cómo yo me puedo entregar por otros, cómo yo puedo servir a otros, cómo mi vida puede seguir el ejemplo de Cristo, cómo mi vida puede estar tan controlada y tan dominada por el amor de Cristo al reflexionar en el Evangelio, que eso produce que yo me entregue por otros. ¿Ven la conexión? Pablo dice, ve el amor de Dios, ve el profundo amor de Cristo que se entregó por ti hasta la muerte para que tú también puedas entregarte por otros y vivir de una manera diferente. Si tú quieres amar más a tu esposa, y esto lo vamos a ver en unos sermones más adelante, reflexiona en el amor que Cristo tiene por su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Si tú quieres ser generoso, reflexiona en que Dios, en que Cristo siendo rico, se hizo pobre por amor de nosotros y entregó todo por amor a nosotros. Si tú quieres ser una persona amable, considera la amabilidad de Cristo, su trato tierno y compasivo con los pecadores, su trato tierno y cercano con el leproso, con el marginado, con el que está lleno de amargura, con el resentido, con el pobre, con los hermanos difíciles, porque habemos o hay hermanos difíciles. Pero tu preocupación no tiene que ser cómo yo puedo hacer que este hermano difícil se margine de la iglesia y ojalá que por favor en un año más no esté con nosotros. Tu corazón tiene que ser cómo puedo amarlo. ¿De qué manera yo puedo mostrar el amor de Cristo a él, a ella? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Cristo cuando un hermano me ofenda? Cuando un hermano te insulte. Porque si tú crees que esas cosas no pasan en la iglesia, entonces estás en el lugar equivocado. No deberían pasar. Pero tenemos un corazón caído. Desde el que predica hasta el último que llega por esa puerta. El tema es cómo puedo mostrar el amor de Cristo. Y si tú, hermano, quieres vivir una vida de amor, si tú quieres vivir una vida de profunda devoción por Cristo y de servicio a los demás, entonces considera cuán grande es el amor de Cristo para tu vida. Y que esa verdad te logre dominar, te logre controlar. Que esa verdad sature tu mente y sature tu corazón para llegar a decir como el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso? Nos domina. El amor de Cristo nos controla. Pensando en esto, dice Pablo. Y fíjense la conexión. Pablo dice, el amor por ustedes, el amor de Cristo por ustedes nos controla, nos domine, pensando en esto. Que si uno murió por todos, y todos murieron, entonces nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Anden en amor, como también Cristo nos amó.
¿Se recuerdan, hermanos? Y con esto voy a ir terminando. En el sermón anterior nosotros hicimos una advertencia solemne, una advertencia grave de lo que significaba no vivir en santidad. ¿Qué pasaba cuando no vivíamos y practicábamos la santidad? ¿Quién era contristado? El Espíritu Santo. Y dijimos que tú puedes vivir una vida de pecado y contristar al Espíritu Santo, o tú puedes vivir una vida en obediencia, en una vida que constantemente está desarrollando el carácter de Cristo por medio de los medios de gracia y alegrar el corazón de Dios. Son esas dos realidades. Tú puedes vivir de esas dos formas. Y Pablo, en el versículo 2 al final, dice que una vida de entrega, una vida de amor, como Cristo amó y se entregó, es algo agradable. Es una ofrenda aromática a Dios. Y si bien, hermanos, Cristo ya satisfizo la ira de Dios y pudo agradar a Dios como ni tú ni yo podemos agradarlo, yo insisto, en la Escritura hay evidencias de que una vida de obediencia, de sacrificio, que se despoja de su pecado y que se viste del carácter de Cristo, y por causa del amor insuperable de Cristo, esa persona se entrega por los demás, esa persona va a ser un perfume agradable a Dios. ¿Quieres ser una persona que agrada a Dios? ¿Quieres ser una persona que tenga la fragancia y el aroma de Cristo? Entonces necesitamos vivir de una manera diferente. Necesitamos despojarnos de la amargura, de la ira, del enojo y practicar la piedad. ¿Qué piedad? El ser amable, el ser misericordiosos, el ser perdonadores, el estar constantemente reflexionando sobre el Evangelio, sobre el amor de Dios en Cristo, para luego vivir una vida de entrega y de servicio a otros. Hermanos, si nos dedicáramos a esto seriamente, estoy seguro que van a pasar los años y recién ahí vamos a poder que aquí nosotros pudimos vivir el Evangelio. Que nosotros somos una iglesia bíblica, no por lo que predicamos solamente, sino por la vida de amor los unos con los otros. Por lo tanto, ora para que el Señor te ayude. Medita en las Escrituras con esa necesidad de que Dios te transforme. Y siempre lo repetimos, pero si tú quieres realmente crecer en el carácter de Cristo y vivir de una manera diferente, busca un compañero espiritual. Busca una compañera espiritual que te ayude a caminar de esta manera. Acércate a alguien que tú creas que quizás va un poco más allá o que quizás está igual que tú y que se puedan ayudar a crecer mutuamente en el amor de Cristo. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Amén. Amén. Oremos.